Hacia el año 1325, después de una larga peregrinación que los llevó de la legendaria tierra de sus ancestros, Aztlán, hasta el Valle de México, los mexicas hallaron un lugar para asentarse definitivamente. Se trataba de una pequeña isla que pertenecía al señorío de Azcapotzalco, la que poco a poco ensancharían ganándole terreno al gran lago de Texcoco. Había nacido México, Tenochtitlan. Pronto levantaron al centro de aquel islote el primer templo para su dios tribal, Huitzilopochtli. Se trataba de una pobre y chica casa cubierta de paja, según relatan las crónicas, como correspondía a un pueblo humilde y recién llegado al valle de Anáhuac. Reservaron ahí mismo un gran espacio ceremonial como centro de la nueva ciudad, trazando desde aquel punto las 3 calzadas que la unieron con tierra firme. Como correspondía a la tradición mesoamericana, el templo, centro absoluto de su religión, fue creciendo en tamaño e importancia en sucesivas renovaciones que se sobreponían en capas a las anteriores. En su momento de mayor esplendor, después de la reedificación inaugurada en tiempos del Tlatoani y Ahuizotl, el templo alcanzó unos 45 metros de altura. Para entonces, los mexicas eran ya dominadores de Mesoamérica. Su ciudad, de inicios tan modestos, era ya una urbe portentosa, poblada por unos 100,000 habitantes que recibía cotidianamente el tributo de decenas de provincias conquistadas. El Huey Teocalli, o Templo Mayor, tal como lo conocieron los conquistadores españoles en 1519, estaba formado por un gran basamento piramidal de 4 o 5 cuerpos, al que se ascendía por una doble escalinata de 114 escalones limitada por alfardas. En la cima se elevaban 2 adoratorios cubiertos con imágenes de sus dioses. El del lado norte, pintado de azul, correspondía a Tlaloc, deidad de la lluvia. El del lado sur, de color rojo, pertenecía a Huitzilopochtli, divinidad de la guerra. Muros, pisos y escalinatas se hallaban cubiertos de sangre seca de los sacrificados. En la base de la pirámide, un relieve con la imagen desmembrada de la diosa Coyolxauhqui evocaba su muerte a manos de Huitzilopochtli en el mítico cerro Coatepec, convirtiendo así al Teocalli en una recreación simbólica de esa montaña. El recinto sagrado que lo albergaba era un enorme cuadrángulo de 500 metros de lado limitado por muros adornados con serpientes. 77 edificios, además del templo mayor, se levantaban al interior de esa muralla. Hernán Cortés intentó persuadir a Moctezuma de destruir los ídolos del templo. No lo logró, pero el Tlatoani le permitió limpiar un espacio y colocar ahí una pintura de la Virgen María y una imagen de San Cristóbal. Esta convivencia pacífica no duró mucho tiempo. Unos meses después, en el patio del templo ocurrió la terrible matanza de la festividad de Toxcatl, cuando el español Pedro de Alvarado ordenó atacar a la nobleza azteca por temor a una rebelión. Los mexicas se vengarían de esta masacre cuando el ejército invasor trató de escapar de la ciudad en la llamada Noche Triste. Durante el sitio de Tenochtitlan, por las tropas de Cortés, el templo, junto con toda la ciudad, sufrió fuertes daños causados por el fuego y la artillería. Los adoratorios fueron incendiados y las imágenes de los dioses se llevaron ocultamente a un sitio desconocido. La capital de los mexicas cayó finalmente el 13 de agosto de 1521. Gran parte de ella estaba arruinada. Según algunos testimonios, Cortés intentó preservar los restos del Templo Mayor para que quedaran como memoria de su conquista. Subsistieron así en casi todo su volumen hasta 1529, cuando las nuevas autoridades que lo sucedieron en el gobierno de la Nueva España decidieron su derribo y el aprovechamiento de sus materiales para la construcción de otros edificios. Con el paso del tiempo se borró toda huella del templo e incluso el recuerdo de su ubicación precisa en la nueva traza de la Ciudad de México. Con todo, de vez en cuando se hallaban piedras labradas y esculturas monumentales que habían pertenecido al recinto sagrado. Casi 4 siglos después de su destrucción en 1913, el Templo Mayor comenzó a resurgir. Ese año, una primera excavación dirigida por Manuel Gamio en la esquina de las calles de Seminario y República de Guatemala reveló taludes, escalinatas y esculturas que se identificaron como parte del templo. Los descubrimientos se dejaron a la vista, pero no se prosiguió entonces con la exploración arqueológica. Un hallazgo casual en 1978 determinó que la excavación continuara y adquiriera una nueva dimensión. La madrugada del 21 de febrero de ese año, unos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza toparon con el monolito de la diosa Coyolxauhqui. El gobierno decidió entonces expropiar los inmuebles que se hallaban al oriente del sitio y comenzó el proyecto Templo Mayor, con el fin de sacar a la luz los restos del centro religioso del pueblo mexica. Las excavaciones revelaron distintas etapas constructivas del edificio. La llamada etapa 2, hasta ahora la más antigua descubierta, conserva casi todo su volumen, un chacmol, el desplante de sus adoratorios gemelos e incluso una piedra de sacrificios. De la etapa 7, la más moderna y que fue la que conocieron los conquistadores, no quedó más que el piso de lajas.
Hoy en día el Templo Mayor es una zona arqueológica visitable en pleno centro de la capital mexicana. Cuenta además con un museo en el que se muestran hallazgos de 4 décadas de exploraciones, los que nos hablan del arte, la cultura, la religión y la vida cotidiana del pueblo mexica.